El día más esperado para los amantes de la moda al fin ha llegado, así como la tradición anual que tenemos en este canal de analizar la temática para cada año. El 23 de febrero, la temática Fashion is Art fue anunciada como el código de vestimenta para este año, acompañando a la exhibición del Instituto de Vestuario titulada Costume Art, que explora la relación entre la ropa y el cuerpo humano que la porta. El código de vestimenta juega con esta relación, planteando a la moda como arte que puede ser utilizado por un cuerpo humano. La temática puede parecer bastante sencilla, pero de hecho tiene muchísimos matices de los que me di cuenta a la hora de investigar para este video. Hi bitches, sean bienvenidos de vuelta a otro video en mi canal. Mi nombre es Turtle Starfish para los que no me conocen y nos encanta hablar sobre cualquier cosa referente a la cultura pop en este canal. Si gustan pueden seguirme en alguna de mis redes sociales, las dejaré por alguna parte en la pantalla o abajo en la descripción, así como la playlist que contiene todas las canciones que podrán escuchar en este y otros de mis videos. Como sabrán, el primer lunes de cada mayo es el evento más importante en la industria de la moda, la Met Gala. Algunos de los nombres más destacables en asistencia para este año serán la tenista Venus Williams, Nicole Kidman y Beyoncé, que de hecho la última vez que atendió a la Met Gala fue en el 2016 para el tema Manus Ex Machina, usando ese controversial vestido de Givenchy que parecía una piel llena de granos, en mi opinión. La idea de la exhibición de este año del instituto es básicamente ver el rol que tiene el cuerpo humano en la moda e incluirlo en las conversaciones referentes a la moda como otro espécimen de arte. Entonces, desde esa perspectiva podríamos compararlo al canvas sobre el cual pintas una obra de arte. De acuerdo a Vogue, la exhibición estará dividida a grandes rasgos en tres categorías derivadas de las manifestaciones temáticas del arte, como la del cuerpo clásico, el desnudo o aquellos menos representados como el cuerpo con rasgos de envejecimiento o el cuerpo bajo los efectos del embarazo. E incluso decidieron hacer un gran énfasis en los maniquíes que fueron hechos a partir de moldes de cuerpos reales. Y el artista Samar Hassi fue comisionado para crear cabezas con espejos para dichos maniquíes, para que el espectador pueda sentirse parte de la exhibición de forma más personal. Parte de eso es reflexionar sobre la experiencia vivida de los cuerpos que estás observando y también reflexionar sobre tu propia experiencia vivida, para facilitar la empatía y la compasión. Esto me parece interesante por el hecho de que actualmente vivimos en una era en la que ciertos cuerpos se han politizado, es decir, aquellos catalogados como imperfectos que la cirugía debería mejorar. O sobre todo en el caso de Estados Unidos, que es el hogar del evento y uno de los principales progenitores de los estándares de belleza que compartimos globalmente, y también por el hecho de que el líder lunático fascista que tienen como presidente se ha encargado de hacerle la vida imposible a cualquier cuerpo que tenga diferentes rasgos como tonos de piel, discapacidades o aquellos cuerpos que necesiten de cuidados reafirmativos de género. Y además porque las celebridades occidentales se han encargado también de popularizar el cuerpo Ozempic. Así que me parece en realidad muy irónico que decidan enfocarse tanto en el cuerpo cuando aparentemente este se ha vuelto controversial. Sobre todo porque esta es una era en la que la inteligencia artificial está tratando de desplazar a todo lo que existe de forma física. ¿Y qué es el cuerpo sino la representación por excelencia de la existencia física del humano? Y debo admitir que tenía emociones encontradas respecto a este tema,
porque decidieron enfocarse en el arte occidental, que está compuesto principalmente por el arte americano y europeo, lo cual desplazaría por completo a África, a Asia y a Latinoamérica y a otros pueblos nativos, lo cual, repito, con el estado actual político en Estados Unidos, esto se siente como algo muy raro, pero fríamente calculado. Pero dejando eso de lado, ya lo discutiremos. Hablemos un poco sobre moda. De cualquier forma que lo veamos, se necesita de un cuerpo para portar una prenda, y diría que de hecho es una parte primordial para lograr darle vida al diseño. De otra forma, se queda como algo estéril plasmado en la libreta de diseño del diseñador. Y de hecho, muchos de ellos incluso construyen la prenda en torno a la figura del cuerpo. El diseñador Zac Posen es reconocido por hacer diseños estructurales, los cuales suele drapear directamente al cuerpo. Pero más allá de la moda o de sus capacidades motoras, el cuerpo es una herramienta de expresión y es la forma más inmediata en la que podemos expresarles a los demás la persona que somos sin ellos conocernos en lo absoluto. Véanlo como una edificación, con los tatuajes, piercings, joyas, tintes, ropa y maquillaje siendo el equivalente a las cortinas y muebles bonitos con los que adornas un apartamento. Pero eso es en el caso de la autoexpresión. Y la situación cambia cuando el cuerpo se convierte en un medio para el artista. Al investigar para esto, llegué a apreciar a la pintura corporal como medio artístico, pues creo que requiere de mucha paciencia por dos razones. Número uno, porque hay que ajustarse al lienzo, es decir, al cuerpo, y a sus imperfecciones y texturas, y trabajar alrededor de ellas. Y esto involucra a ambas partes, pues generalmente una pintura les toma alrededor de 14 horas. Así que imagínate como modelo tener que quedarte quieta en la misma posición por 14 horas consecutivas. Pero también porque es una obra de arte pasajera por el hecho de que no hay otra forma de inmortalizarla para la posterioridad. Tal vez con fotografías, pero esto no captura su esencia en su totalidad y vuelve a una obra 3D en una imagen 2D. Inevitablemente tendrás que lavar la obra que tanto te costó. Es como verter un recipiente de pintura roja sobre un vestido blanco, aunque es algo que el artista acepta cuando escoge este medio. Quizá puedan encontrar consuelo en las enseñanzas budistas que dice que el sufrimiento viene del apego y dependencia emocionales a lo material. Algunos modelos incluso dicen que disfrutan muchísimo del proceso de pintado, pero lo que me parece más interesante es que logran hacer una separación entre su cuerpo y su cuerpo como medio artístico. Básicamente, el convertirse en una obra tridimensional aleja el cuerpo del sujeto y le da la oportunidad de ver su cuerpo pintado separado de sí mismo. De hecho, muchos declaran que disfrutan de verse y sentirse como una obra de arte, a pesar de las incomodidades e inseguridades que sienten respecto a su cuerpo. Así que en este medio y en la moda, el cuerpo es visto como algo maleable, algo que se ajusta al diseño. Está ese viejo adagio que escuché por algún lado: el Verawang no se ajusta a tu cuerpo se ajusta al Verawang. Y eso se remonta a la idea de comprar X pieza de ropa y matarse de hambre por meses para que ésta te quede. Y de hecho, si lo piensan, la moda en muchas ocasiones sirve como una herramienta de cuasi tortura. Por ejemplo, como esos red bottoms que te pones que dejan tu pie en un ángulo de casi 90 grados. Rara vez estamos pensando genuinamente en la comodidad de nuestros cuerpos. Volviendo al caso de la pintura corporal, en estilos específicos las modelos son colocadas en posiciones incómodas para simular una forma o criatura. Esto busca generar cierta sorpresa en el espectador, pues si el efecto funciona como debería, lo que uno ve primero es la imagen que busca emular y los cuerpos de las modelos desaparecen.
El camuflaje es otra técnica que busca invisibilizar al cuerpo para que éste se integre a la imagen que conforma la obra de arte. Aunque se podría considerar que esta forma de arte tiene sus raíces en diferentes culturas nativas como los Rapa Nui en las Islas de Pascua, los Sadhus de la India que cubren sus cuerpos con cenizas, o los Surma o Bhumi que tienen tradiciones ancestrales de pintura corporal y ven esta como una forma de expresión personal. En cualquiera de sus formas, todas inician con un cuerpo desnudo, lo cual implica idealmente una relación de confianza y vulnerabilidad entre el pintor y su musa. Y la intimidad es inevitable básicamente, pues está prestando su cuerpo para alguien que lo va a pintar en cada recoveco posible. Y esto nos lleva a la otra cara de la moneda. ¿Qué cuerpos son realmente aceptados en el arte? Porque idealmente deberían ser todos, pero después de ver varias obras te das cuenta de que ves mucho de lo mismo en casi todas. Los estándares de belleza varían mucho dependiendo de la zona y de la época y su cultura, pero logran influenciarse entre sí a pesar de que están separadas por océanos de distancia, pero lo que la mayoría comparte es que fueron establecidos por hombres. Vean por ejemplo la imagen de Afrodita en su totalidad, la cual representa la belleza femenina desde el punto de vista clásico griego. Ella es el modelo del occidente de lo que una mujer tendría que ser, una diosa que será tanto venerada como temida, que posee carne suave y redondeada, con tez rosada y caderas amplias que nos dejan saber su capacidad de engendrar vida. O Parvati, consorte de Shiva, que suele estar dotada de caderas anchas, senos abundantes y labios llenos. Me gusta mucho el contraste que estos ejemplos tienen con la obra del fotógrafo Rupert Mapplethorpe, tildado Lisa Lyon 1981, en el que fotografió a la ganadora del primer campeonato mundial profesional de fisicoculturismo femenino. Para los estándares de la época, ella tenía mucha más masa corporal de lo que era socialmente aceptado para las mujeres, crítica que suele hacérseles a las mujeres que participan en este deporte. Pero me gusta esta idea porque convierte al cuerpo casi como una estatua que hay que esculpir a su gusto. El nacimiento de Venus de Botticelli es quizá el mayor ejemplo del estándar de belleza en el arte occidental, mientras que su pintura hermana, El viaje de la Venus Sable de Thomas Stothard de 1801, fue muy controvertida por el hecho de mostrar a una Venus negra. Hay que tomar en cuenta que estamos hablando de la época del apogeo de la esclavitud y se mostraba a una mujer negra siendo adorada y atendida por los sirvientes como uno de los dioses griegos clásicos. Hubo gente que la tildó como una sátira, pues genuinamente no podían concebir la existencia de una deidad que no fuese blanca. La verdad amarga que deberíamos de aceptar es que no todos los cuerpos reciben la misma aceptación, y aunque vivimos en una era que trata de vendernos la idea de la inclusividad, no podríamos estar más alejados de la realidad. Todos hablan de aceptar nuestros cuerpos, pero vivimos rodeados de imágenes cuyo único motivo es crear inseguridades sobre nosotros mismos. Me pareció que la mejor forma de explicarles esto era creándoles una línea de tiempo. Las primeras representaciones del cuerpo femenino son conocidas como figurillas de Venus, que son pequeñas estatuas que datan de hace 23.000 a 25.000 años. Entre ellas está la Venus de Willendorf, encontrada en Austria en 1908, cuyo cuerpo es en forma de pera, pero con senos prominentes. Es debatible si lo que busca es mostrar la atractividad o fertilidad o una mezcla de ambos. Esta contrasta con la Venus de Milo, que muestra una figura con senos más pequeños y una figura más elongada. La imagen de la mujer ideal fue retratada como curvilínea y voluptuosa durante un largo periodo, sobre todo en los siglos XVII y XVIII.
De hecho, Peter Paul Rubens incluso le dio nombre al término rubenesco, que significa corpulento o de forma redondeada, ya que a menudo representaba a las mujeres con cuerpos curvilíneos. Aunque se diferencia de, digamos, el arte prehispánico, en el que no solían diferenciar mucho el cuerpo masculino del femenino. Más tarde se introdujo el corset y se convirtió en una pieza popular que ayudaba a acentuar, o más bien a crear a la fuerza, las curvas al ajustar la cintura y busto. En los 1890s, el artista americano Charles Gibson dibujó imágenes de mujeres altas, de cintura ceñida pero voluptuosas, las cuales se volvieron el nuevo ideal femenino y las tildaron como las chicas Gibson. La popularización de la chica flapper en los años 20 reflejó el deseo del occidente por cuerpos más esbeltos. La mayor prevalencia reportada de trastornos de la conducta alimentaria ocurrió durante las décadas de 1920 y 80, los dos periodos en los que la mujer ideal fue más delgada en la historia de Estados Unidos. Entre los años de 1901 y 1925, el tamaño de tanto la cintura como el del busto de las modelos que aparecían en las revistas de Vogue disminuyó, enfatizando cuerpos más andróginos. Pero para los años 40, este volvió a incrementar. Es en este tiempo que empezamos a ver a la figura de la chica pin-up, y para los años 50, cuerpos como el de Marilyn Monroe se vuelven el nuevo ideal de belleza. Considerando que una de las modelos más célebres de esta época fue Twiggy, debería decirles mucho sobre los estándares de belleza que manejaban. Es irónico porque esta era es considerado como la segunda ola de los derechos de la mujer. Las mujeres por fin estaban ganando agencia sobre sus cuerpos y quizá ya no tenían que meterse en un corset a la fuerza, pero todo esto se siente vacío considerando que el estándar de belleza era cada vez más delgado y más joven. Es decir, cuerpos prepubescentes. En realidad solo reemplazaron los corsets por dietas. La incidencia de anorexia nerviosa grave que requería hospitalización aumentó de forma significativa durante las décadas de 1960 y 70 hasta alcanzar una meseta, según un estudio publicado por la revista Current Psychiatry Reports en 2012. Durante los 80 vemos una creciente obsesión con los cuerpos atléticos y tonificados con un bronceado rozagante. Ya expliqué previamente en otro video que esto fue una respuesta a la epidemia del VIH-Sida. Dado que dicha enfermedad afectaba terriblemente el cuerpo, el tener músculos y una piel bronceada en contraste con los cuerpos pálidos y sin masa muscular eran sinónimos de salud. Pero esto cambió en los 90 con la moda del heroin chic, cuyo nombre se inspira de la apariencia de un adicto a la heroína, con rasgos hundidos, poca energía y por supuesto una figura enfermizamente delgada. La modelo Kate Moss se convirtió en la cara de esta estética debido a su apariencia en comparación con modelos más atléticas como Cindy Crawford. Incluso le dieron el nombre de waif, que viene de la palabra waif o waifish, que suele referirse a un infante huérfano emaciado, es decir, alguien que se ve frágil. Kate has that quality of child woman thing, which touches a nerve with men especially. Es irónico porque para los 90 la Organización Mundial de Salud empezó a preocuparse por los crecientes niveles de obesidad. Se estima que en esta década 200 millones de adultos globalmente eran obesos. Siento que el tener que coexistir entre estos dos extremos le hizo muchísimo daño a las personas, porque cuando las dos escalas que tienen es o un cuerpo increíblemente delgado o uno muy gordo y el tuyo no encaja con el primero, obviamente empiezas a dudar de tu propio cuerpo. La verdad, no mucho cambió en los 2000, excepto por el hecho de que se volvió más sociablemente aceptable llamarle gorda a la gente como insulto. Esto fue exacerbado con la creciente cultura de la celebridad y los tabloides, que semanalmente encontraban una forma más ofensiva de burlarse del cuerpo de las mujeres.
Llamaban gordas a mujeres que ya eran delgadas, pero también las tildaban de esqueléticas si eran demasiado delgadas. Era imposible ganar. Se burlaron del peso de celebridades como Tyra Banks, Jessica Simpson y Britney Spears. Y cuando publicaron esta foto de Lindsay Lohan y Nicole Richie, empezaron las especulaciones sobre un posible desorden alimenticio. De hecho, tenían una fijación muy extraña con el peso de estas dos. Y no sé si me lo estoy inventando, si me lo estoy imaginando, pero recuerdo muy bien que le midieron la cintura o le tomaron el peso a Nicole Richie en un programa en vivo. Y de vuelta con Kate Moss, en 2009, para una entrevista con la publicación WWD, dijo: "Nada sabe tan bien como se siente estar delgada". Una musa es una persona que provee inspiración creativa en cualquier medio artístico, generalmente siendo las mujeres las que toman este rol. El término se deriva de las musas, las diosas inspiradoras de la literatura, la ciencia y las artes. Se consideraba que eran la fuente del conocimiento encarnado en la poesía, las canciones líricas y los mitos que se transmitieron oralmente durante siglos en la antigua cultura griega. En realidad cualquiera puede ser una musa, ya sea alguien que te genere cierto nivel de inspiración o alguien por el cual tengas sentimientos muy fuertes. Y es, por ejemplo, el pintor italiano Andrea del Sarto estaba famosamente casado con su musa, Lucrecia, y todas las figuras femeninas eran pintadas a su semejanza. Es algo muy personal, diría yo. Simplemente es una persona que te da inspiración y no tiene que hacer nada más que existir. Pero sí debo hacer una distinción entre una modelo y una musa. El artista encuentra el valor del modelo específicamente en su cuerpo, en la forma en la que posa, en los planos que componen su cuerpo. Es una referencia visual que no pasa a ser más que eso. La musa directamente influencia la obra, ya sea en los temas que trata, el estilo en que el artista decide retratarla y las emociones que le genera. El artista separa al modelo de la obra y lo que ésta significa para este, pero con la musa es casi incapaz de separar una de la otra porque su obra no existiría sin su musa. Y aunque en muchas ocasiones resultan ser reemplazables, siento yo que cada persona diferente les genera emociones distintas. Al hablar de musas, probablemente lo que la mayoría de la gente se imagina es aquella que inspira una pintura, como es el caso de Dora Maar para Pablo Picasso o de Gala para Salvador Dalí. Pero la verdad es que se puede adoptar una musa en cualquier medio. El escritor Thomas Wolfe tenía a Lynn Bernstein. Pattie Boyd fue parte del triángulo amoroso entre ella y George Harrison y Eric Clapton, o en el caso de diseñadores tenemos a Annabelle Nilsson con Alexander McQueen y John Galliano. Puede sonar incluso romántico cuando lo ponemos de esta forma, el servirle de inspiración a un artista, pero la realidad es que la musa se pone en una posición de pasividad, como si fuese un objeto decorativo en un bodegón sobre el cual el artista plasma sus deseos y fantasías. Y en el caso de las mujeres, el ser tildadas como musas significó que se ignoraran por completo sus propios talentos, pues nadie se interesaba realmente en lo que la musa tenía para decir. Fácilmente pudieron ser estatuas de marfil hermosas, pero estériles e inamovibles ahí para que el pintor las plasmara en su canvas. Digamos, en el caso del pintor Gustav Klimt, su musa era Emil Flog, que era 12 años menor que él. Se le consideraba como su amante titular, pero Klimt claramente es la figura más recordada, pero ella era una diseñadora de modas austriaca que ganó notoriedad en los círculos bohemios de Viena por su propio estilo, que no era para nada convencional para la época.
También está Dagny Julchevichevska, que se cree es la cara detrás de la Madonna de Edvard Munch. Ella era una intelectual danesa. O en el caso de la escultora francesa Camille Claudel, cuyo trabajo ha sido ignorado, rebajándola al papel de la musa y amante del escultor Auguste Rodin. De hecho, su carrera como tal fue truncada debido a celos profesionales y a una familia muy cruel que la puso en una institución mental por los restantes 30 años de su vida. Quizá en la actualidad solemos interesarnos más en la vida y obra de Frida Kahlo, pero en aquella época su trabajo era visto como un hobby en comparación al de su esposo Diego Rivera. Lo curioso es que Frida se utilizó a sí misma como su musa y su arte reflejaba sus experiencias personales y emociones, así como sus creencias políticas y religiosas, mientras que el trabajo de Diego se enfocaba más en la esencia y el romanticismo del nacionalismo mexicano. Al verse eclipsada por su antiguo amante y etiquetada como su musa, la pintora alemana Gabriele Munter se quejó una vez: a los ojos de muchos, yo era solo un acompañamiento innecesario de Kandinsky. Se olvida con demasiada facilidad que una mujer puede ser una artista creativa con un talento real y original propio, aunque sí hubieron artistas que fueron la excepción a la regla. Sylvia Sleek utilizaba a hombres como sus musas. La musa de Gerda Wegner era su esposa Lily Elbe, una mujer trans. Y la pintora Joanna Boyce y su modelo, la modelo nacida en Jamaica, Fanny Eaton, representaron a las mujeres de color en el arte occidental del siglo XIX. No tenía tiempo para ser la musa de nadie. Estaba demasiado ocupada rebelándome contra mi familia y aprendiendo a ser artista. Aunque creo que el caso más trágico fue el de Elizabeth Siddal, a quien probablemente han visto 1.000.000 de veces en esta pintura. Ofelia, de 1851, del artista John Everett Millais, cuenta la historia del personaje de la obra de William Shakespeare que pierde el juicio y se ahoga. Elizabeth tenía 22 años cuando posó para esta pintura y el pintor la hizo posar en una bañera llena de agua en pleno invierno. Esto resultó en que ella enfermara y su padre le mandó una carta al escritor pidiéndole 50 euros por los gastos médicos. Aunque la tragedia llegó más tarde cuando conoció al que sería su esposo, el pintor Dante Gabriel Rossetti. Empecemos por el hecho de que tenían una relación en secreto, porque Elizabeth era de la clase trabajadora y Rossetti estaba apenado de tener que presentarla en la sociedad. Y tampoco tenían una relación tan sana realmente, porque Elizabeth vivía con el temor y la paranoia de que Rossetti tenía las intenciones de reemplazarla con una musa más joven, lo cual sí era cierto, y esto le provocó terribles episodios depresivos. Y al final sí se casaron, pero ella se encontraba tan frágil que tuvieron que llevarla cargada a la iglesia, que solo quedaba a 5 minutos de donde se estaban hospedando. Se cree que Rossetti la engañaba constantemente y también que Elizabeth utilizaba su enfermedad y su depresión para chantajearlo para que éste no la dejara, y además ella desarrolló una adicción al laudano. En 1861 Elizabeth quedó embarazada, pero dio a luz a una niña prematura muerta, y a causa de esto ella desarrolló depresión posparto. Y volvió a quedar embarazada, pero en febrero de 1862, con 3 meses de embarazo, se quitó la vida con una sobredosis de laudano. Y Rossetti enterró junto con su cuerpo el cuaderno que contenía todos los poemas inéditos que ella había escrito, y de hecho era la única copia que existía de estos. Pero luego se obsesionó con sacarlos, lo cual al fin logró hacer cuando consiguió un permiso para exhumar su cuerpo. Y aunque muchas de las páginas obviamente estaban podridas, de todas formas consiguió publicar los poemas más algunos nuevos. There is a woman in Somalia. Como ya les dije, este año decidieron enfocarse en el arte occidental,
Pero eso me llevó a preguntarme en qué se diferencia realmente el arte occidental con el resto de las regiones. En términos amplios se refiere al arte americano y europeo que evolucionó del periodo clásico de la antigua Grecia y Roma, que se desarrolló en los estilos del Renacimiento, Barroco, Neoclasicismo, Romanticismo, Modernismo y el arte contemporáneo. El arte no occidental abarca otras tradiciones como la africana, la asiática y otras regiones colonizadas y no siguen un estilo específico puesto que son reflejos culturales de las prácticas y filosofías de cada región. El arte occidental es individualista y prioriza la visión única y el estilo del artista, y está empapado de la tradición intelectual europea, ligándose a movimientos tanto históricos como filosóficos, como la Revolución Industrial o la Era de la Iluminación. El arte no occidental se enfoca en la comunidad y en las tradiciones colectivas. El arte refleja las creencias, costumbres y narrativas en conjunto, e incorpora simbolismos que está pegado al sistema de creencias culturales e incluso a la cosmología, los cuales serían difíciles de interpretar para alguien que no comprende el contexto cultural. Luego por eso salen los gringos diciendo en el History Channel que todas estas maravillas fueron construidas por aliens. El arte no occidental se interesa en la artesanía y utilidad que coexisten con el atractivo estético y se vale de medios naturales como pigmentos, maderas o textiles. Digamos por ejemplo la cerámica maya, que era tanto utilitaria y artística. El arte occidental es arte y punto. Existe porque el artista tenía una visión y quiso plasmarla. Esto si lo vemos de un punto de vista más estilístico, pero realmente la forma en la que estos son diferenciados es gracias al colonialismo. Estamos hablando del arte de países colonizadores y de países colonizados. El eurocentrismo se refiere a considerar al occidente como el centro de los eventos mundiales o superior a otras culturas. Puede variar de acuerdo a cada enfoque, pero históricamente hablando se refiere a la presentación de la perspectiva europea como objetiva y absoluta, e incluso una postura apologética hacia el colonialismo europeo y otras formas de imperialismo. El término fue popularizado en los 90 para criticar las narrativas occidentales de progreso y a los escolares que ignoraban las contribuciones no occidentales. Aunque el término fue acuñado en referencia a una ideología por el economista marxista egipcio Samir Amin en los años 70. Broman argumentó que el eurocentrismo perpetuó la dependencia intelectual de un grupo restringido de prestigiosas instituciones académicas occidentales que determinan el objeto de estudio y los métodos de investigación. El eurocentrismo es planteado en una especie de dualismo, digamos, lo civilizado contra lo barbárico, lo avanzado contra lo atrasado y el desarrollo contra el subdesarrollo. James M. Blunt lo llamó el modelo del mundo del colonizador. Mirar a Asia solo con una mirada crítica eurocéntrica y mirar al occidente solo con una mirada eurocéntrica crítica plantea un problema serio para comprender y apreciar los plenos potenciales de la humanidad y la comunicación. Lo que me parece irónico es que el arte occidental a menudo toma prestado de el arte de otras regiones. Podemos ver motivos africanos en las pinturas de Picasso e incluso en el mundo de la moda. El show de primavera de alta costura de Dior de 2007 mostró looks inspirados en Madame Butterfly, una obra occidental sobre una mujer japonesa, y las modelos fueron utilizadas como geishas con rasgos exagerados. Y aunque soy la primera en admitir que tanto el maquillaje como los diseños son fantásticos, no puedo olvidar el hecho de que en su mayoría las modelos eran blancas. Y sobre todo, si tomamos en cuenta la complicada y controversial figura que es John Galliano y algunos de sus escándalos, siento que agria un poco más la situación. Y de hecho creo que hasta lo podríamos considerar como orientalismo, que es la imitación de los aspectos de la cultura del este. Y el término como tal hace referencia a la actitud occidental condescendiente que pueden tener
hacia las culturas asiáticas y norteafricanas. El controversial diseñador Karl Lagerfeld dijo: "El arte es arte, la moda es la moda". Esto a pesar de que a lo largo de su carrera tomó prestado de diversas formas de arte para sus diseños. Por ejemplo, este traje de falda y chaqueta para la colección Ready to Wear de otoño-invierno del 2008 de Chanel, hecho con poliuretano transparente de color negro, inspirado en las armaduras imperiales chinas del siglo XVIII. Existe cierto debate sobre si la moda debería ser considerada como una forma genuina de arte, y sí se nota que esta industria está buscando la validación de ser tomada como tal. Probablemente porque el arte trae prestigio, mientras que la moda es vista como otra forma de comercio. Así que la verdadera pregunta es si algo que es comercializado, que es estacional y que es utilizado sobre el cuerpo humano podría ser considerado como arte. Aunque si nos enfocamos explícitamente en la alta costura y el nivel de artesanía que este lleva y los diseños de vanguardia que van detrás de estos, pues difícilmente no lo podríamos llamar arte. En la historia del arte occidental, las instituciones y los críticos de arte jerarquizaban y politizaban al arte. Y las artes decorativas, como el vestuario, eran vistas de menos por ser utilitarias y comerciales. Así que la artesanía y el ornamento fueron relegados a un nivel subordinado. Personalmente creo que no toda la moda es arte. El arte debería ser algo único, algo que te deje sin aliento. Así que pensaría que la alta costura es la respuesta de la industria al arte. Pero no llamaría a una camiseta con una foto de, no sé, una pintura de Van Gogh que compraste en Pull&Bear como arte. Ese es el lado estrictamente comercial que ayuda a financiar a la alta costura. Por eso es que los diseñadores necesitan encontrar un balance entre los diseños que la gente se va a querer poner y aquellos que existen simplemente para ser admirados. O sea, existe una clara brecha entre marcas como Ralph Lauren y Schiaparelli. Cuando Charles Frederick Worth, el padre de la alta costura, abrió su House of Worth en 1858, hizo algo radical. Firmó con su nombre en la etiqueta, y al hacerlo, Worth fue el primer modisto en tratar un vestido como un objeto de autoría. Una declaración creativa que llevaba un nombre, no un simple producto de trabajo anónimo. Pero esa es mi opinión, y basándome en algunas de las prendas que vi que van a tener en exhibición en el Met, me atrevería a decir que esa también es la opinión del curador. Según Karl Lagerfeld, Rei Kawakubo de Comme des Garçons y Miuccia Prada de Prada, la moda no es un arte, sino más bien una industria creativa que forma parte de la vida diaria. Pero eso me hace debatir conmigo misma, pues en mi opinión, estos vestidos diseñados por Rei Kawakubo son obras de arte andantes, pero eso significaría que tengo que considerar de la misma forma a los tenis de Comme des Garçons que se hicieron en colaboración con Converse, porque siento que la moda rápida no es arte. O sea, algo que reproduces millones de veces no puede ser arte. La verdad no lo vi de esta forma inicialmente cuando anunciaron el tema, pero sí me gusta el hecho de que crea bastante debate, y eso me gusta porque disfruto de las cosas que hacen pensar a la gente. En 1920, Ricciotto Canudo publicó un texto titulado "Defiende el cinematógrafo". Todas las artes, antes de convertirse en oficio y en industria, fueron originalmente expresiones estéticas de un puñado de soñadores. El cinematógrafo tuvo la suerte contraria. Comenzó como una industria y un negocio. Ahora debe convertirse en un arte. Queremos acelerar el momento en que se convierta en uno para siempre.
Y si bien se estaba refiriendo al cine, creo que igual es bastante aplicable a este contexto. Y de hecho este señor fue el que logró que se considerara al cine como el séptimo arte. Así que esto nos deja a la arquitectura, la poesía, literatura, la danza, la música, la pintura, la escultura y la cinematografía. Para finalizar el video, me pareció divertido buscar diferentes instancias en las que los diseñadores tomaron inspiración de cada una de estas ramas, y así de paso podrían hacerse una idea de cómo este tema podría ser interpretado en la Met Gala. La interpretación más directa que se me viene a la mente es el vestido Palladio de Christian Dior de la colección Primavera-Verano de 1992, diseñado por Gianfranco Ferre, que de hecho tenía un título en arquitectura. Este, como podrán ver, se asemeja muchísimo a una columna romana y sirvió de inspiración para la vestimenta de la princesa Serenity de Sailor Moon. El diseñador Hussein Chalayan es reconocido por sus diseños estructurales que difuminan la línea entre lo usable y lo que es estrictamente una obra de arte. Creo que su diseño más famoso es esta mesa que se transforma en vestido. El director creativo para Del Pozo, Joseph Font, se inspiró en la arquitectura art deco y expresionista mostrada en el filme Metrópolis para la colección de otoño-invierno 2016. La diseñadora Rosy Azoulin se inspiró en el cementerio Brion, diseñado por el arquitecto italiano Carlo Scarpa para la colección otoño-invierno 2015. Lo primero que se me viene a la mente son las bolsas que Jonathan Anderson hizo para Dior, inspiradas en las carátulas de libros clásicos. Muchos han tomado inspiración de Orlando de Virginia Woolf sobre un noble que despierta convertido en mujer. Entre ellas está Anne de Meumister para la colección de otoño-invierno del 2007, Christopher Bailey de Burberry para el otoño-invierno del 2016 y Jun Takashi se inspiró en el libro de la naranja mecánica para la colección de Undercover de otoño-invierno 2019. O ya de plano pueden tomárselo literal y referenciar los libros como tal, como por ejemplo con este tocado de libros que por alguna razón no encuentro la colección de donde viene, pero creo que es del debut para Givenchy de Alexander McQueen, que de hecho está inspirada en el mito de los argonautas y la búsqueda del bello sino de oro. Además, muchos de los vestidos se asemejan a la figura de una estatua helenística, aunque eso iría en la categoría de escultura, pero ustedes me entienden. Va a parecer que solo tengo a McQueen en la boca, pero genuinamente tiene una colección para cada ocasión. En este caso no se trata tanto de los diseños, sino del show como tal. La colección Deliverance para Primavera-Verano 2004 fue inspirada en el filme de 1969 They Shoot Horses, Don't They? Así que técnicamente esta abarca dos categorías. Esta sería una opción meta, pues los vestidos de gala están inspirados en el viejo Hollywood, pero con telas gastadas y utilitarias, simulando el sentimiento de estar harto de la industria. El show lo presentaron como un maratón de 3 fases con bailarines profesionales acompañando a las modelos, coreografiado por el bailarín de ballet Michael Clark. Aquí podrían ser muy literales, como con este vestido de violín diseñado por Karl Lagerfeld para Chloe en 1983. También se me ocurren estos vestidos de mosquino con motivos de guitarra, esta chaqueta de piano de Bob Mackie de 1991, y de hecho hay bastantes ideas interesantes inspiradas en teclas de piano. Algunas son un tanto campy, pero creo que nos vendría bien algo de fantasía. En 1965, Yves Saint Laurent creó la colección Mondrian en honor a los estampados de bloques de color de Piet Mondrian. La idea era enfatizar la influencia de las figuras geométricas abstractas en la cultura de los 60s. La colección de 1991 de Gianni Versace, en honor al arte pop y a Andy Warhol, mostró una serie de diseños en seda con retratos de Marilyn Monroe y James Dean, así como antiguas portadas de Vogue. En el caso de Rodarte, las directoras artísticas Kate y Laura
Moleavi crearon una colección para primavera-verano referenciando a las pinturas de Van Gogh, usando impresiones editadas de algunas de sus obras más destacadas. Moschino también hizo una colección inspirada en la obra de Pablo Picasso para primavera-verano del 2020. Aunque diría que Louis Vuitton es de las casas de modas con más referencias artísticas. En 2017, el artista Jeff Koons diseñó bolsos y accesorios con imágenes de diferentes obras de arte y con el nombre del artista en grandes letras doradas. Personalmente pienso que de esta es de donde más inspiración pueden agarrar y puedo apostar que más de alguna persona se va a ir con un vestido con literalmente la impresión de una pintura. Y me parece como la opción más fácil, pero creo que igual le podrían dar una interpretación interesante, tipo si la lograran con un trabajo de pedrería o algo así. Aquí no podría fallar un diseño de Iris Van Herpen. Si no me equivoco, trabaja mucho con la impresión en 3D, así que literalmente sí son esculturas andantes. Vi algunos diseños para Valentino de primavera-verano 2026 que me recordaron mucho a una estatua tailandesa o de hierro. Y también metería esos corsets o bodies de materiales no convencionales como metal o goma. O un vestido más minimalista y joyería extrema, tipo los famosos escarabajos de Dior. Y recientemente vi que Margiela hizo un vestido literalmente de pedazos de cerámica. Esa es la definición por excelencia de la moda como arte, sobre todo por lo imposible que ha de ser usarlo, pero mi sueño es ver a alguien usando algo así. Rodarte hizo una colección inspirada en Star Wars para otoño-invierno de 2014. D-Squared se inspiró en el filme Valley of the Dolls para otoño-invierno del 2014 y para el show de otoño-invierno de Prada del 2012 reemplazaron a los modelos con actores. Ralph Lauren diseñó el vestuario para la versión de 1974 del Gran Gatsby y para primavera-verano del 2012 volvió a inspirarse en estos para una colección. En este contexto podríamos mencionar a los diseñadores que han hecho el diseño de vestuario en varias películas como Jean-Paul Gaultier para El Quinto Elemento y Kika de Pedro Almodóvar, Paco Rabanne para Barbarella, Yves Saint Laurent para Belle de Jour, Giorgio Armani para American Gigolo, Tom Ford para su debut directorial A Single Man y Jonathan Anderson últimamente ha colaborado con Luca Guadagnino en sus películas más recientes. Y de forma general creo que mucha gente va a interpretar el tema con diseños que son obras de arte por sí mismas, siguiendo estrictamente la idea de que la moda es arte. En la actualidad diría que Schiaparelli es de esas casas que hace literalmente obras de arte en la forma de vestidos, así que fácilmente podrían escoger cualquier diseño de esta y se estarían apegando al tema. Además creo que es una casa muy versátil, pues sus diseños pueden ser artísticamente intricados, pero no requieren que salgas mucho de tu zona de confort. Desde los inicios de la marca ya estaban siendo influenciados por el arte, como con el vestido de lágrimas que hicieron en colaboración con Salvador Dalí. Paco Rabanne encaja en esta categoría, puesto que en su primera colección de 1968 hizo una serie de 12 vestidos inusables hechos de metal y goma que aún así lograban enfatizar la figura del cuerpo. O también vi un post que lo interpretaba con opciones que enfatizaban el cuerpo humano, ya sea con ilusiones al desnudo o con telas translúcidas ajustadas al cuerpo, tipo con corsets, cuyo diseño hace mucha alusión a los huesos de la espina, al menos en mi opinión. O también el diseñador Robert Woon hizo una colección inspirada en las diferentes etapas del cuerpo, inspirándose en el alma, en la carne y en los huesos, que siento que van perfectamente con el tema. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias por llegar hasta este punto del video. Y no olviden darle like, comentar por si tienen algo interesante que decir. Me encantaría leerlo. Pueden compartirlo con sus amistades, se los agradecería muchísimo. Y nos veremos con mi siguiente video en el que estaremos criticando algunos de los looks de la Met Gala. Así que espérenlo pronto. Y eso ha sido todo por mi parte. Bye, bitches.